Afortunadamente, como decía Néstor, junto con los trabajadores de la comunicación, las universidades, las radios comunitarias, actores sociales de diverso tipo, los movimientos sociales que habían surgido en los años 90 precisamente como resistencia a este modelo que había dejado sin empleo y había condenado a la pobreza a enormes cantidades de ciudadanos y a ciudades enteras del interior. Bueno, se fue dando un proceso de convergencia sobre este punto, entendiendo que si no había actores sociales que tuvieran la capacidad de disputar ese sentido, iba a pasar que señores como este que presenta esta demanda terminaran asumiendo ese discurso absolutamente funcional al poder, pero carente completamente de cualquier sentido para el conjunto de los ciudadanos. Y yo creo que logramos resignificar el término de la libertad de expresión, logramos darle contenido a la lucha por el derecho a la comunicación. Fíjense que paralelismo entre la lucha histórica de las abuelas y las madres por encontrar a los desaparecidos y por recuperar la identidad de los nietos que estaban secuestrados, y la lucha de todo un pueblo y de regiones enteras por su propia identidad cultural, por acceder a fuentes de información, a poder tener medios locales que expresaran las problemáticas del lugar frente a esa ese permanente bombardeo del contenido originado en la ciudad de Buenos Aires. Y encontramos no solo casos como este, sino el disparate que comete uno de los jueces federales de Salta, por ejemplo el juez Medina, que hace lugar a una presentación de una asociación de consumidores de Salta que cuestiona la ley diciendo que le quitan el derecho de consumir justamente el contenido de la metrópoli. En realidad, lo que la ley dice es, señores, los medios son esencialmente medios locales, sirven a la comunidad y a la sociedad que los consume en ese lugar, y por lo tanto deben tener una cuota de producción propia, de producción local y de producción independiente que atienda ese derecho a la información de la gente que vive en el lugar. Es insólito que haya un juez que se ponga en nombre de los consumidores de Salta a defender el derecho de las empresas de Buenos Aires a vender sus productos. Bueno, algo parecido está haciendo este señor acá, pidiendo que la cosa que la ley no dice, que lo dejen consumir las series norteamericanas, cuando la ley lo único que dice es que tiene que haber contenidos locales que le den a él por lo menos el mínimo de la información y de la identidad cultural del lugar donde vive. Esta es, en síntesis, un poco el fondo de la discusión. Y yo quería, porque retomando un poco lo que decía Néstor en este sentido, comentar que todo lo que se hizo en materia de la ley, además, está muy sustentado en lo que es todo el derecho internacional en materia de libertad de expresión, y son derechos que hoy están constitucionalmente incorporados a partir de los tratados internacionales. Los relatores de libertad de expresión, por ejemplo, en el año 2007, en una declaración, planteaban que la naturaleza compleja de la diversidad, que incluye la diversidad de medios de comunicación, tipos de medios, ¿no? Es decir, distintos tipos de medios, y de fuentes, propiedad de los medios. Por eso la ley habla de los medios de carácter público, los privados comerciales y los de carácter comunitario, así como la diversidad de contenidos como producto de los medios. Es decir, plantea tres tipos de diversidad que son necesarias como fundamento de la libertad de expresión: la diversidad de los tipos de medios, la diversidad de la propiedad de los medios y la diversidad en los contenidos. Dice, los variados aportes que efectúan a la diversidad, a los diferentes tipos de medios de comunicación comerciales, de servicio público y comunitarios, así como los que tienen diferente alcance local, nacional, regional e internacional. De esto es exactamente a lo que se refiere la ley cuando plantea topes para la retransmisión simultánea de contenidos originados en Buenos Aires, cuotas de producción local y cuotas de producción independiente. Y dice también que la concentración indebida de la propiedad de los medios de comunicación, directa o indirecta,
así como el control gubernamental sobre los mismos, constituyen una amenaza a la diversidad de los medios, a la vez que generan otros riesgos, tales como la concentración del poder político en manos de los propietarios o de élites gobernantes. Y acá vamos llegando a parte de lo que se expresa en este país con claridad, sobre todo a partir del año 2008. Es decir, esa concentración que dijimos se produjo sobre todo en los 90, empieza a convertirse en un factor de poder político que cuando aparece el conflicto del campo se ve con toda claridad. Más adelante, por otro lado, el Consejo Europeo, por ejemplo, también planteó algunos criterios en relación a los medios de comunicación, diciendo que más allá de los contenidos editoriales o del número de empresas que transportan la información, el número de empresas, dice, la concentración de los medios de comunicación en manos de unos pocos representa, por definición, una amenaza a la diversidad informativa. Es decir, en esta época de gran desarrollo tecnológico es común que exista una gran cantidad de medios de comunicación. Lo que importa también, en función de la diversidad y de la libertad, es saber de quién son esos medios. Pueden haber muchos medios, pero si son del mismo dueño no hay diversidad. A la inversa, la multiplicación del número de fuentes alternativas incrementa la posibilidad de lograr mayor diversidad, aun cuando esto no ocurra de manera automática. Desde una perspectiva económica, dice el Consejo Europeo, la competencia efectiva entre diferentes propietarios de medios puede conducir a una diferenciación cualitativa entre los productos ofrecidos por cada uno de ellos y por lo tanto favorecer la diversidad de los puntos de vista. Y voy a terminar con la cita que hace una presentación de una gran cantidad de organizaciones sociales, incluyendo a Farco y a las universidades, en relación con la medida cautelar en Salta, que es a través de la figura del amicus curiae, que es un recurso jurídico donde distintos sectores sociales se presentan a la justicia para exponer fundamentos en relación con una causa. Y en esto terminan citando ellos a un profesor norteamericano que hace una interpretación moderna en relación con la famosa primera enmienda de la Constitución norteamericana. Saben ustedes que con esa primera enmienda, que se refiere sobre todo a la libertad de expresión del pueblo norteamericano, digamos, han habido juicios históricos y se han librado grandes batallas vinculadas con este tema. Y este profesor, que se llama Fish de apellido, dice: la libertad que el Estado está llamado a promover es una libertad de carácter público que ve en la libertad de expresión una protección de la soberanía popular. En algunos casos, los órganos del Estado tratarán de asfixiar el debate libre y abierto, y la primera enmienda constituye el mecanismo que frene los abusos de poder estatal. Históricamente, siempre la interpretación que se hizo respecto de la concentración tenía que ver con el poder del Estado frente a las empresas individuales. Ahora, con este proceso que se da en los 90 de gigantescas fusiones en el marco de la globalización y las privatizaciones, el poder del Estado se transfiere a estas corporaciones. Por eso él dice después que en otros casos, sin embargo, el Estado puede verse obligado a actuar para promover el debate público cuando poderes de carácter no estatal ahogan la expresión de opiniones. Puede que el Estado tenga incluso, miren lo que dice, que silenciar voces de algunos para que se oigan las voces de los demás. A veces no hay más remedio. Lo que está diciendo es que en este tiempo en que este proceso de concentración ha producido grandes corporaciones con un discurso hegemónico y además con un discurso político que compite con el poder del Estado en función de intereses que no son los de la ciudadanía, sino que representan claramente a sectores privados, es fundamental que el Estado, a partir de una ley democrática, pueda ejercer esa regulación y pueda defender el derecho de todos. En el fondo, me parece lo que está en juego hoy con estas medidas en donde sectores de la justicia, que tampoco son toda la justicia, todavía se colocan más del lado de estos intereses de los 90 que de la necesidad de profundizar la democracia, y esta movilización gigantesca de la sociedad del otro día, que fue no solamente en Buenos Aires, sino que fue en todo el país, están mostrando de alguna manera este punto en donde se está librando la batalla hoy
por la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país.